Si el mundo entero olvidara que existes, tu cuerpo empezaría a destruirse por completo. Imagina que de pronto, todos los que quieres, tu mamá, tus amigos, tu pareja, te olvidan por completo. Pero tú a ellos no. No hay recuerdos, no hay fotos, no hay documentos. A nadie le importa quién eres y solo te centras en tu trabajo. Esto es lo que destruyó a Peter Parker. Tras el hechizo de Doctor Strange, Peter se convirtió en un fantasma y al no tener nada más que perder, decidió perderse a sí mismo, dejar morir su lado humano para convertirse en Spider-Man de tiempo completo. Pero cuando todo el día te pones la camiseta, o la máscara en este caso, tu cerebro empieza a olvidar quién eres. Y justo como Peter, te conviertes en un esclavo de tu trabajo. Este intento desesperado por escapar de su realidad para solo ser el héroe, terminó por causarle un daño psicológico devastador. Vamos a descubrir las 3 fases de su colapso, comenzando por número 1. Las consecuencias psicológicas. Peter se perdió a sí mismo por voluntad propia. En psicología, la identidad se construye a través de los demás. El filósofo Martin Buber explicaba que nos descubrimos en el vínculo yo-tú. Las personas que amamos son un espejo indispensable, ya que al interactuar con ellos, tu cerebro confirma quién eres. Al desaparecer ese espejo, Peter experimenta lo que la ciencia llama muerte social. Su mente se fragmenta, porque ya no hay nadie en el planeta que valide su existencia. Y aquí es donde todo se arruina. De acuerdo con la teoría de la restauración de la identidad, perder esa continuidad destruye tu sentido de pertenencia y te desconecta de tu propio pasado. Quedas atrapado emocionalmente en el presente. Peter se convirtió en un fantasma, incapaz de proyectarse hacia el futuro, porque para construir un mañana, primero necesitas que alguien te reconozca el día de hoy. Peter recurrió a una solución extrema para sobrevivir al dolor de ser invisible: refugiarse por completo en Spider-Man. Lo que Peter está experimentando se llama disociación y desdoblamiento, lo que se traduce a una falta de conexión con su identidad, sus pensamientos, sus recuerdos y sentimientos, manteniéndose a salvo en una personalidad alterna. Su mente interrumpió la existencia de su yo original y creó un ser alterno para aislar a Peter del dolor de su realidad. El héroe es ahora su escudo. Esto es lo que el psicólogo Pierre Janet llamó la falla de la síntesis personal. La mente de Peter se fragmenta y experimenta una desconexión con su propia conciencia. Al pasar los días atrapado en el traje, empieza a sentir de manera habitual que él no es real. Se percibe a sí mismo como un espectador externo, como si estuviera flotando sobre Nueva York, mirándose desde afuera, mientras Spider-Man se balancea entre los edificios. A esto se le suma la dificultad para sentir placer durante la interacción con otras personas y la desvalorización de su ser. Spider-Man es una herramienta, un avatar virtual que no posee ninguna relación social real en el mundo físico. Dado que las personas en la calle y los medios solo validan la máscara, Peter se convierte en alguien que, como muchos en la vida real, solo vive para trabajar y no se beneficia de ninguna recompensa emocional. Nadie lo abraza, nadie lo saluda, nadie le sonríe a él. Esto le genera un vacío profundo y aumenta la creencia de que su verdadero ser, el Peter Parker que alguna vez existió, está roto o ha desaparecido por completo. Sin poder expresarse emocionalmente y al privarse del contacto social cara a cara, Peter entra en un bucle de pensamientos repetitivos que se centran únicamente en su soledad y tristeza. Sin amigos que escuchen a Peter, no a Spider-Man, estos pensamientos negativos lo llevan inevitablemente a la depresión, hundiéndolo constantemente en ansiedad. Pero esto es solo la punta del iceberg. El verdadero peligro ocurre en la fase número 2. Número 2. La pérdida del sentido de la vida y la soledad. Cuando te aíslas por completo, el problema deja de ser que no tengas esa interacción social necesaria, sino que la situación se convierte en algo mucho más oscuro y profundo. Peter Parker sufre desgarradoramente al ser consciente de que existe una separación irreparable entre él
y el mundo entero. Esta soledad no significa simplemente que tenga un mal día. Es la triste certeza de que, aunque grite con todas sus fuerzas, nadie lo va a escuchar. El psiquiatra Viktor Frankl explica que el motor principal de nuestra mente es la voluntad de sentido. Constantemente necesitamos un ¿para qué?, ya que sin un propósito claro, somos arrojados a un vacío que se manifiesta crónicamente como apatía, aburrimiento e infelicidad. Peter solía ser Spider-Man por sus propios principios, para proteger a sus amigos y construir un futuro seguro con ellos. Al perderlos, su para qué se evapora. Ser el héroe deja de ser un acto de amor para convertirse en un intento desesperado para escapar del dolor. Por eso se refugia por completo en Spider-Man. Pero ese trabajo de tiempo completo es una trampa. El entorno en el que se mueve el héroe no le da un reconocimiento a su dignidad como ser humano. Es solo una herramienta superficial. Al mundo no le importa Peter, solo le importa la máscara. Al conformarse con esta vida y normalizar la desconexión afectiva, la mente de Peter se apaga poco a poco, llevándolo de forma exponencial a un inevitable final, el deseo de quitarse la vida. Peter Parker ha dejado de existir por completo, convirtiéndose en un cascarón que solo funciona cuando lleva el traje puesto. Ese dolor emocional es un veneno que su cerebro no puede contener, ya que percibe el aislamiento como una amenaza, saboteando su capacidad de juicio, su regulación emocional y su memoria. Su percepción se distorsiona tanto que su cerebro empieza a percibir hostilidad con cosas completamente normales. La mirada de un extraño o el ruido de la ciudad de pronto se sienten como peligros constantes. Tarde o temprano, el colapso neurológico y psicológico avanzará por su cuerpo y desatará el horror en su propia carne, abriendo paso a la peor fase de su destrucción. Número 3. Consecuencias físicas. Peter está experimentando en su cuerpo algo llamado somatización del olvido. Su aislamiento le genera tanto estrés que su propio cuerpo se percibe a sí mismo como una amenaza de muerte inminente. Sus células comienzan a dar la orden de inflamar su propio cuerpo, mientras apagan su respuesta de defensa antiviral. De esta forma, el cuerpo de Peter, que antes soportaba golpes colosales, se debilita silenciosamente, dejándolo totalmente expuesto ante la diabetes o enfermedades del corazón. Y es que el daño en su cuerpo es colosal. Investigaciones confirman que la soledad y el aislamiento social aumentan la probabilidad de tener una muerte prematura, y son tan destructivos y letales como el tabaquismo. En el cuerpo de Peter, su presión arterial aumenta progresivamente. Esto le dispara en un 29% el riesgo de sufrir un infarto, y en un 32% el riesgo de un derrame cerebral. La araña está muriendo lentamente por un infarto silencioso provocado por la soledad. Por si fuera poco, su cerebro destruye su única vía de escape, el sueño. Peter experimenta una falta absoluta de descanso, volviendo su sueño superficial e inútil. Al no sentirse protegido en su propio entorno, su cerebro permanece en un estado constante de alerta durante toda la noche. Esto reduce las fases de sueño profundo y reparador, condenándolo a un cansancio constante todo el día y destruyendo su capacidad inmunológica. El héroe de Nueva York se está apagando físicamente, o más bien, su caparazón. Porque a pesar de todo, esto es lo que te pasaría a ti si vivieras lo mismo que Peter Parker. Él tiene superpoderes, que cambian la jugada por completo. Recordemos que tiene un factor de recuperación elevado, por lo que su cuerpo constantemente lucha consigo mismo para no ser destruido. Pero eso no es suficiente cuando le dan una paliza, y apuesto que no sabes cuál de los 3 Spider-Mans del cine han recibido la peor. Necesitas ver este video.